¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito de en serio, simplemente para contestarle a un suscriptor, a un amigo, que me preguntó qué opinaba acerca de las pruebas en herramientas denominadas envejecimiento acelerado. Bueno, me dijeron que ya que la tengo tan clara probando y testeando herramientas, que por favor haga una prueba de envejecimiento acelerado, dado que en mis pruebas de fuerza ha quedado demostrado lo que digo, pero nunca hice una prueba de envejecimiento acelerado. Así que bueno, nada, acá me ven ante la presencia de la Barbero número 0, ya querida y conocida en el canal, en la cual apreté un bulón Allen de 6, o sea, sí, 6 milímetros, cabeza 10, y lo voy a trabajar con una llave Baco, una llave Baco 10 milímetros, modelo relativamente nuevo, y la vamos a hacer trabajar para poder, parece que si uno le da rápido, es como que imita el envejecimiento acelerado, así que le vamos a dar, vamos a seguir dando, le vamos a dar con la boca. Esto es una prueba de envejecimiento acelerado, a pedido de los videovidentes que están siguiendo el minuto a minuto de derribando mitos y pruebas absurdas, dado que, bueno, ustedes saben que el gurú de las herramientas tiene su séquito, así que me pidieron que haga una prueba de envejecimiento acelerado, cosa que estoy intentando emular con esta llave PU de 10. Bueno, vamos a hacer una pasadita más. Parece que sí funciona. La prueba de envejecimiento acelerado. Por el otro lado. Bueno, me voy a parar para analizar la llave. ¡Apa! Sí que funcionó, ¿eh? Esto sí que es envejecimiento acelerado. La envejecí tanto que la llevé al modelo anterior. ¡Qué bárbaro! Todos los días se aprende algo. Bueno, gente, esto obviamente es una parodia, es un chiste, pero el comentario es real. La devolución que voy a hacer a ese comentario también es real. Esta parodia forma parte de mi opinión acerca de esas ridículas pruebas, donde se agarra una pico del oro a un bulón grado 2, y bueno, ese bulón se lo hace girar con una pistola de impacto que en teoría arroja 1000 newtons, datos que tengo en la memoria, pero no imita ningún envejecimiento acelerado. O sea, lo único que están haciendo es rompiendo prematuramente la llave, o la pinza, o la pico del oro, o la francesa. Espero ser claro, porque ya algunos comentarios llegan a indignarme. O sea, no pueden dar por válido eso. Me estaba escribiendo un muchacho que compró una herramienta, la quiso probar de esa manera y no sirve porque se marcó. Déjense de joder, en serio lo digo, déjense de joder. Eso es romper una herramienta prematuramente, no es ningún envejecimiento acelerado. O sea, lo que van a tener es una pico del oro nueva sin usar, con todos los dientes comidos. A ver quién me puede de esa comunidad, de esa prestigiosísima comunidad, con el gurú de las herramientas. ¿A cuánto equivale 10 segundos de esa prueba en vida útil de una herramienta? En gas decimos que la longitud equivalente de un codo a 90 grados equivale a 60 diámetros del codo en longitud lineal. Bueno,
sabemos que eso es una longitud equivalente, que ese codo equivale a 60 diámetros de 3/4, de 19. ¿A cuánto equivale 30 segundos de estar dándole con esa pistola de impacto a las distintas llaves, a las distintas pico del oro, a las distintas francesas? ¿A cuánto equivale? ¿A 6 meses, 8 meses, un año, una semana? Cuéntenme eso, porque la verdad no estaría entendiendo el concepto de envejecimiento acelerado. Yo le llamo rotura inmediata o rotura prematura de una herramienta mal utilizada y mal probada. Cuéntenme ustedes, díganme en los comentarios qué opinan y si conocían esas pruebas. Les mando un saludo.